perspectiva, por eso que les digo que vengan por favor para conversar, si tienen dudas, yo con el mayor gusto, sin incomodarme, les contesto, ¿no? Y ahí les he dicho también, de repente no tenga todas las respuestas, y si no las tengo, las revisaré y les diré, porque es así, o sea, el conocimiento es tan amplio, que es complicado de repente en algún momento de darle una respuesta. Pero igual, como ser humano, reviso, veo y les comento, ¿no? Entonces, por eso que les pido que a sus compañeros que no vienen, lo motiven para que vengan. Porque es finalidad que aprendan. Nuevamente les digo, no que estén sentados, porque a veces también vienen y se sientan y no atienden. Entonces, de nada sirve también venir y sentarse, ¿no? Sentarse ahí, ya, estar presente y luego los resultados no son favorables. Entonces, interactúen, pregunten, si tienen dudas, así como a veces terminamos y nos estamos viendo a las 9, 9 y 10 con los estudiantes que tienen alguna duda, ¿no? Que tienen alguna duda, y yo pienso que los demás retiran ya resolvieron sus dudas. Esa es la intención, siempre ha sido la intención nuestra esa, no asustarlos, que tienen que jalarse. Yo voy a estar feliz el día que ningún estudiante se apruebe, porque quiere decir que hemos trabajado de manera adecuada el profesor y el estudiante. Porque para que aprenda, no solamente es que el profesor le enseñe, sino que el estudiante tenga deseo de aprender y también ponga de su parte, ¿no? Ese día, o sea, uno no se siente feliz cuando hay un número importante de desaprobados, ¿no? Porque ahí dice que está fallando. No estamos haciendo bien nuestro rol, no estamos llegando bien a los estudiantes no están poniendo de su parte. Para que el resultado sea adecuado, tiene que ser un trabajo conjunto, estudiante y docente. Entonces, por eso les hago esta reflexión. Como digo, lamentablemente es para los que vienen, para los asistentes. Pero ustedes sean portavoces por los que no vienen y ayúdenlos a que vengan, pues. Y tengamos el éxito total. Muy bien. La semana pasada hablamos de pruebas diagnósticas y pruebas terapéuticas, ¿no? Y en la pregunta que hicimos, veo de que todavía hay un poco de dificultad, porque algunos han contestado sensibilidad, otros han contestado valor predictivo positivo. Entonces les decíamos, la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que una persona con la prueba positiva tenga la enfermedad? Esa era la pregunta, ¿cierto? Y para responder esa pregunta, lo que tenemos que usar es el valor predictivo positivo, ¿cierto? Ya miren, ¿cuál es la probabilidad? No se confundan, a veces ustedes se confunden cuando decimos la probabilidad condicional, ¿no? La probabilidad condicional es otra, es la inversa, o sea, no es lo mismo que preguntarles a ustedes, si yo, lo que yo les decía, si hacemos un electrocardiograma y encontramos un desnivel ST, eso, ¿cuál es la probabilidad que teniendo ese problema, cuál es la probabilidad que la persona con un electrocardiograma normal tenga un infarto de miocardio? Eso se llama valor predictivo positivo. Yo les decía, no tengo señor, usted tiene un electrocardiograma normal, sugerente de infarto de miocardio. ¿Cuál es mi probabilidad de tener infarto de miocardio? La respuesta a esa pregunta se da a través del valor predictivo positivo. Eso recuerdo. Después también hablamos sobre pruebas diagnósticas, ya eso mencionamos, eso sí que eso me parece bastante claro, en relación al NNT, es importante que recuerden también, es importante que sepan calcular, ¿no? Es un cálculo sencillo, el NNT. Por ejemplo, eso del NNT es clave e importante que ustedes conozcan, no necesariamente para calcular, sino para interpretar. ¿Por qué? Yo les digo, los visitantes, cuando ustedes estén de internos, todos los visitadores médicos los van a percibir. ¿Por qué? Porque el mejor vendedor de los medicamentos, ¿quién es? Nosotros, pues. Por eso nos buscan desde internitos, nos van a buscar. Doctor, sí, van a decir, mire, este medicamento es mejor que esto, este receta. Ahí lo que ustedes tienen que preguntar, o sea, revisar, ¿no? ¿Cuál es el NNT de este medicamento? Yo les decía no solamente hablar del NNT, que no es un número, sino también, les decía, el costo, tenemos que ver también los efectos colaterales, porque puede ser un
medicamento maravilloso con un NNT de 1, pero cuesta 1 millón. Entonces yo no le voy a recetar al señor, ¿sabe qué? Tome esto. O lo otro, le produce efectos colaterales severos, pero tiene un NNT de 1, pues el otro tiene 3. Sí, pues, pero la probabilidad que lo dañe es alta con respecto al otro medicamento. Eso es lo que tenemos que sopesar cuando nosotros empleamos estos indicadores que hemos conversado en la semana pasada. Entonces, hoy vamos a, continuando con el desarrollo de los indicadores y de las mediciones epidemiológicas, vamos a hablar de las otras. Esto para recordarles, miren, todo esto hemos hecho ya. Hemos hecho medidas de frecuencia, ¿cierto? Morbilidad y mortalidad. Previo a ello, las medidas de frecuencia absoluta, ¿no? Las cifras absolutas tales como son los números. Y luego las medidas de frecuencia relativa. Y ahí hemos hablado de medidas de morbilidad, medidas de mortalidad. A modo de recuerdo, ¿qué recuerdan de las medidas de morbilidad? ¿Qué medidas de morbilidad conocen? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Así voluntariamente. Como les digo, no se pongan estresados. Relájense para aprender epidemiología. Y vamos soltando, vamos haciendo una lluvia de ideas y vamos construyendo, pues, ¿no? Porque yo les estoy diciendo, a ver, ¿cuál es tu nombre? Dime, ya tienes 0, ¿no? Vayamos aprendiendo. Esa no es la idea, pues. Sino que lo que quiero es que vayamos sistematizando bien la información. Entonces empezamos de lo más simple. ¿Qué tienen por morbilidad? Morbilidad sinónimo, enfermedad. ¿Listo? Entonces, ¿con qué medidas nosotros podemos determinar la frecuencia de la enfermedad? Prevalencia, incidencia. Listo, no prevalencia, incidencia. Y ya cuando hablamos de incidencia, hay una incidencia particular que se utiliza en situaciones de brote. ¿Cómo se llama eso? El codo tiene que evitar tasa de ataque. Eso, pues, ¿no? Y eso lo han hecho, pero yo le digo, epidemiología debería ser imposible desaprobar. ¿Por qué? Porque esto lo han hecho también en seminarios, sino que a veces no lo escuchan, o van y están ahí, pues, están presentes pero no aprenden. Lo que yo les digo, ustedes escuchan bien la clase acá, se van, hacen su ejercicio, desarrollan el seminario, no tenían que estudiar más epidemiología, solamente un recuerdito rápido y listo. Entonces, morbilidad, incidencia y prevalencia. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de 2 tipos de incidencia, ¿cierto? ¿Cuál? Densidad de incidencia y tasa de incidencia acumulada. Listo, listo. En mortalidad, letalidad y mortalidad bruta, mortalidad específica, ¿no? ¿Cierto? Mortalidad bruta, mortalidad específica y tasa de letalidad. Y ahí lo otro que tienen que hacer es su resumito, es decir, incidencia acumulada mide el riesgo de enfermar. Eso deben olvidarse. Densidad de incidencia mide la velocidad de difusión de una enfermedad. Tasa de ataque mide el riesgo de enfermar en situaciones de brote. Listo, y ese resumen. Y al resto las formulitas, pues se acuerdan, ¿no? Ya. Luego tenemos en mortalidad, les decía, mortalidad bruta y mortalidad específica, y la letalidad. La mortalidad, ¿qué medía? El riesgo de morir. Y la letalidad, por una determinada enfermedad. Listo, ¿no? Entonces también mide el riesgo de enfermar, pero por una determinada enfermedad. Luego hemos hablado la semana pasada sobre pruebas diagnósticas y pruebas terapéuticas, y hemos hablado de la sensibilidad, especificidad, de los valores predictivos, positivos y negativos, y la sensibilidad y la especificidad dijimos que miren qué cosas de la prueba, la validez, ¿se acuerdan? La validez o exactitud, les dije, ¿no? La validez o exactitud está determinada por la sensibilidad y la especificidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad mide a los verdaderos enfermos y la especificidad mide a los verdaderos enfermos, los sanos, ¿no? En cambio, los valores predictivos no son inherentes a la prueba. ¿Dependen de qué? De la probabilidad pre-prueba, ¿se acuerdan? De la probabilidad pre-prueba. Y la probabilidad pre-prueba es sinónimo de una de las medidas de morbilidad, llamada prevalencia. Pues si les dije, si la prevalencia sube, el valor predictivo positivo se incrementa, y el valor predictivo negativo disminuye.
así se va a comportar. ¿Ya? Y luego, en pruebas terapéuticas hemos hablado del RR, del RA, del RRR y del NNT, ¿cierto? Y dijimos, el NNT es el que mide la eficacia terapéutica, ¿no? Que es el que más usamos para determinar la eficacia terapéutica. Y el NNT, dijimos, es la inversa de la reducción absoluta del riesgo. La reducción absoluta del riesgo es incidencia en los que no recibieron el tratamiento menos la incidencia entre los que recibieron el tratamiento. Hoy vamos a hablar de estas medidas. Vamos a hablar de estas medidas. A ver, no de las medidas del gordito. Vamos a hablar de estas medidas de asociación y de las medidas de impacto potencial. Entonces, dos conceptos adicionales. Hemos hablado de medidas de frecuencia, pruebas diagnósticas, medidas de asociación y medidas de impacto potencial. Las medidas de asociación, cuando hablamos de medidas de asociación, están mencionadas ahí, se llaman medidas de la fuerza de asociación. ¿Ya? No se olviden, medidas de la fuerza de asociación. ¿Por qué? Porque si hablamos a secas de medidas de asociación, vamos a hablar de las medidas de asociación estadística. Prueba exacta de Fichte, chi cuadrado, T de Student. A eso nos referimos cuando hablamos a secas de medidas de asociación. Si en el examen dice medida de la fuerza de asociación, es riesgo relativo o R. Yo les digo esto y cuando les pregunto, marcan mal. Yo digo, ¿qué pasa? Yo estoy mal. Entonces, las medidas de la fuerza de asociación que vamos a tratar hoy, riesgo relativo o R, y las medidas de impacto potencial, tenemos el riesgo atribuible, cuando hablamos de los expuestos, el riesgo atribuible poblacional, que está referido a la población. Tenemos la fracción atribuible en expuestos y la fracción atribuible poblacional. Cada una de ellas van a ver qué significa. Y para poder abordar esos puntos, las medidas de asociación y las medidas de impacto, vamos a tratar sobre el enfoque de riesgo. Y el enfoque de riesgo está referido a esto que estamos viendo acá. Que existen una serie de factores que están relacionados con determinadas enfermedades, ¿no? Y acá lo que les he puesto es el ejemplo de una persona obesa que tiene una serie de factores de riesgo que han condicionado que esta persona pues sea obesa. Y el enfoque de riesgo lo que trata es de identificar cuál de estos factores tiene mayor importancia para producir el daño y consecuentemente podamos intervenir. Esto cuando les digo de factores de riesgo, ¿a qué paradigmas recuerdan? ¿Recuerdan? 4 paradigmas les he dicho, ¿cierto? ¿A qué paradigma? Cajas negras, muy bien. Paradigma y cajas negras, ¿no? Los factores de riesgo, paradigma y cajas negras. Entonces vamos a retomar ese tema y lo que nos va a permitir es de que nosotros podamos decir, la actividad física, por ejemplo, es un RR de 8, tenemos que intervenir prioritariamente sobre la actividad física. ¿Haciendo qué? Acciones A, B, C, D. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de obesidad. Y ya saben ustedes que la obesidad tiene una serie de consecuencias. Esto también ya les voy adelantando, ¿no? Cuando un factor de riesgo produce un daño, pues, dependiendo del enfoque que le demos nosotros, un daño puede convertirse en un factor de riesgo. Si yo, por ejemplo, analizo diabetes mellitus, la obesidad, que es un daño acá, se convertiría en un factor de riesgo. Y así, dependiendo del enfoque que le demos al análisis de causalidad, un factor de riesgo puede convertirse, o un daño puede convertirse en un factor de riesgo. Entonces vamos a tratar el contenido de nuestra clase, enfoque de riesgo en el proceso de salud de enfermedad, riesgo absoluto, que ya vamos a recordar lo que ustedes acaban de decir. Por ejemplo, riesgo absoluto ya lo hemos trabajado, lo vamos a mencionar simplemente. Las medidas de la fuerza, las medidas de asociación, ahí ven lo que les decía, medidas de asociación, medidas de la fuerza de asociación, medidas de impacto potencial y algunos usos que tiene el enfoque de riesgo. Hay conceptos que vamos a recordar. Uno de los conceptos es enfoque de riesgo, otro concepto riesgo y otro concepto que es factor de riesgo. Teniendo esos conceptos, vamos a poder trabajar con las diferentes definiciones epidemiológicas. Entonces, el enfoque
enfoque de riesgo, lo que deben recordar es que esta es una metodología. ¿Qué es una metodología? Es una secuencia ordenada de pasos que nos permite llegar a un determinado fin, a un determinado objetivo. ¿Y qué nos permite este enfoque de riesgo? Nos va a permitir determinar las prioridades de salud, sobre quiénes vamos a actuar fundamentalmente. Eso nos permite el enfoque de riesgo. Por lo tanto, es una herramienta para definir las necesidades, por ejemplo, de reorganización de los servicios. Ese es el enfoque de riesgo. Entonces, el enfoque de riesgo se resume en lo que está ahí al final, que dice es un enfoque equitativo. Ya saben ustedes qué es equidad, ¿cierto? O sea, recuerden que el enfoque de riesgo no es un enfoque igualitario, es un enfoque equitativo. ¿Y cuándo se dice que un enfoque es equitativo? A eso es, a ellos que más necesitan, les vamos a dar más, ¿no? Ese es el enfoque equitativo. En cambio, el enfoque igualitario es a todos lo mismo, ¿no? Y lo que busca, pues casualmente este enfoque, es que se dé prioridad a aquellos que más necesidades tienen. Y ahí parte el concepto de identificar, por ejemplo, aquellos factores de riesgo más importantes y sobre aquellos debemos intervenir. Riesgo, este es otro concepto. Hay una serie de definiciones de riesgo, incluso uno se va hasta la parte filosófica para interpretar qué es el riesgo. Pero en resumen, lo que queremos que ustedes entiendan que el riesgo es una probabilidad. Eso es así, en resumen. El riesgo es una probabilidad ¿de qué? De que ocurra un daño. ¿Cómo vamos a medir el riesgo? Ya lo vamos a ver. El diccionario de la lengua española, el diccionario epidemiológico, es la probabilidad de que un hecho ocurra. Y por lo tanto, si estamos diciendo que el riesgo es una probabilidad, podemos calcularla. Y el enfoque de riesgo, que hemos visto que es la metodología, se va a sustentar en este concepto de riesgo, que es la probabilidad estadística de que un suceso ocurra. Y eso lo vamos a poder determinar. Entonces, enfoque de riesgo, riesgo y factor de riesgo. Bien, ahí. Aquí avanzamos. Ahí está. Esto también es importante que sepan, ¿no? El riesgo, como hemos dicho, es la probabilidad de que ocurra un hecho, pero hay personas que sin tener un factor pueden desarrollar la enfermedad. La probabilidad que desarrolle la enfermedad evidentemente va a ser menor que en aquellas personas que tienen presente el factor de riesgo. Ejemplo, hay personas que no fuman y tienen cáncer de pulmón, ¿cierto? Y hay personas que fuman y van a tener con mayor razón cáncer de pulmón. Y a veces, para graficar esto que están viendo ahí, a veces dice, oye, ¿sabes qué? Mi vecino falleció de cáncer de pulmón. Pobrecito, mi vecino no fumaba, no tomaba, no iba a fiestas. Oye, yo fumo 2 cajetillas, mira, estoy bien. Sí, pues, eso es, ¿por qué? Porque la probabilidad, o sea, es cierto, ese señor que fuma no le ha dado cáncer, pero la probabilidad que le dé cáncer a aquellos que fuman va a ser mucho mayor que la probabilidad de que le dé cáncer a aquel que no fuma. Entonces, eso es lo que nos refiere esta gráfica, que hay los extremos en esa curva. Evidentemente que cuanto más riesgo tienes, más factores tienes, más riesgo tendrás, a diferencia de los que tienen menor riesgo. Y esa es la escala de riesgo, como dice, bajo riesgo y alto riesgo. Los que no tienen los factores de riesgo estarán hacia el lado izquierdo, y los que tienen el factor de riesgo estarán hacia el lado derecho. Así es el tema de las probabilidades. No es que yo no fumo y no me va a dar. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, cuando hablemos de causalidad, vamos a hablar de causas necesarias, suficientes, de las causas componentes, y ahí vamos a ver de que existe pues esa, dependiendo de la ocurrencia de los factores, se va a producir la enfermedad. Como les digo, evidentemente aquel que tiene más factores tendrá mayor riesgo, que estará hacia el lado derecho en comparación con los que no tienen o tienen menos factores de riesgo.
también para recordarles de que el término factor de riesgo fue utilizado por primera vez por este señor en un estudio. Miren, y no es epidemiólogo, si ustedes revisan la historia de la epidemiología, se van a dar cuenta de que no eran epidemiólogos los que han dado luces a la epidemiología, ¿no? Si recordamos a John Snow, ¿qué era John Snow? ¿Y qué profesión tenía? ¿Era médico? No era epidemiólogo, ¿saben qué era? Anestesiólogo. Y es el padre de la epidemiología. Igual que la lectura que han hecho, ¿cómo se llama la lectura? ¿Qué hicieron cuando hablaron de la historia, la primera lectura? Lee, ¿no? Lee. Él tampoco fue epidemiólogo. ¿Quién fue el primero cuál fue el aporte de Lee? Ya la vez pasada les pregunté. Así es. Y he considerado que el pionero de qué? Del que desarrolló la primera investigación experimental, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Seleccionó dos marineros, dos, a uno le dio aceite vitriol, al otro le dio jugo de A, jugo de B, y a otro le dio su juguito de cítricos, ¿no? De naranjas. Entonces este señor también fue el primero en usar el término factor de riesgo. Factor de riesgo definido como aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de la ocurrencia de un daño a la salud. Entonces, característica condición que aumenta directamente la probabilidad, aquel que tiene una relación causal con las enfermedades, y van a ver que hablar de causalidad es un concepto bien amplio que lo vamos a revisar en la clase anterior. Y la otra acepción que le podemos dar a factor de riesgo es aquella condición que puede ser modificada o que puede ser eliminada y consecuentemente reducir la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero en resumen, factor de riesgo es aquella condición que aumenta el riesgo de sufrir un daño. ¿Cómo clasificamos? Ya esto es memoria, ya ustedes tienen bastante memoria. Factores de riesgo por su fuente pueden ser biológicos, edad, sexo, factores genéticos, ambientales, clima, agua, temperatura, ¿no? Van a ver ustedes el tema del clima. Y el próximo año seguramente para los estudiantes que ingresan les vamos a hacer ya cambio climático y daños a la salud, seguramente. Porque miren, es un factor ambiental y ahora de vital importancia. De comportamiento, hábitos de fumar, costumbres, falta de hacer actividad física, estilos de vida inadecuados. Hay factores de riesgo de respuesta social también. Nuestro sistema de salud puede convertirse en un factor, y a veces se convierte en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos no desarrollamos una adecuada higiene de manos y vamos a exponer a nuestros pacientes a que tengan infecciones asociadas a la protección de salud. O la limpieza o el orden del establecimiento de salud no es adecuado. Entonces yo entro con una neumonía y salgo con una sepsis. O entro con una fractura de fémur y termino con una infección del torrente sanguíneo. O entro a operarme del abdomen y termino con una infección del tracto urinario, ¿no? Entonces también puede ser un factor de riesgo de respuesta social. Sociocultural, la participación social. Cuanto más participación social, evidentemente va a ser menor factor de riesgo, pero si no hay participación social, evidentemente se va a convertir en un factor de riesgo. Y factores económicos, el gasto per cápita, la pobreza, la dependencia económica. Después podemos clasificar también por las características que pueden ser, las podemos dividir de dos maneras. Unas que son genéticas y otras que no son genéticas, ¿no? Debidas a estilos de vida. Pero hay enfermedades como por ejemplo la diabetes que tiene un componente genético. Se dice, si papá y mamá son diabéticos, la probabilidad que los hijos sean diabéticos es del 50%. Luego podemos clasificar
por las personas a quienes afecta. Factor de riesgo individual, sea una persona, a un grupo familiar, factor de riesgo familiar, o a la comunidad en general, factor de riesgo comunitario. También podemos clasificar según la relación con el individuo, factores de riesgo intrínseco y factores de riesgo extrínseco. Intrínseco referido pues a las condiciones que tiene la persona per se, ¿no? En este ejemplo les hemos puesto la figurita de un recién nacido prematuro, que sería un factor de riesgo extrínseco. Puede ser una persona anciana también, pero su factor de riesgo es la ancianidad. Puede ser una persona desnutrida, su factor de riesgo extrínseco, la desnutrición. Puede ser una persona inmunodeprimida, factor de riesgo extrínseco. Factor de riesgo, perdón, intrínseco. Factor de riesgo extrínseco, todo lo que está fuera de él. Ejemplo, y ahí les he puesto, ese niñito tiene una sonda nasogástrica, por ejemplo. Ese es un factor de riesgo extrínseco. Entonces, de nuevo, repito, creo que factor de riesgo intrínseco propio de la persona. Y ahí les dije, desnutrido, inmunodeprimido, anciano, prematuro. Factor de riesgo extrínseco, algo que está fuera del paciente, de la persona, del ser humano. Y ahí les decía, acá vemos un niñito con una sonda nasogástrica, una persona que le ponen un catéter venoso central, una persona que le ponen un tubo endotraqueal, una persona que le ponen un catéter urinario, esos son factores de riesgo extrínsecos. Entonces, por la relación con el individuo los podemos clasificar así como intrínsecos y extrínsecos. Y eso es lo que nosotros analizamos, por ejemplo, cuando evaluamos los factores que pueden condicionar la ocurrencia de una infección intrahospitalaria. Decimos, hay factores extrínsecos, hay factores intrínsecos. ¿Por qué? Porque a veces llega un paciente inmunodeprimido, llega un paciente desnutrido, entonces sus factores de riesgo intrínsecos son muy altos. Y la probabilidad que haga una infección asociada a la atención de salud va a ser alta, pese a que nosotros vamos a tener los máximos cuidados. Ese análisis también tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí el consejo es que cuando estamos atendiendo a nuestros pacientes, lo que tenemos que aplicar son las máximas medidas de prevención. ¿Para qué? Para que no nos sintamos culpables de que nosotros somos los que hemos provocado la infección asociada a la atención de salud, sino que son las condiciones del niño, del paciente, que han hecho que se presente esa eventualidad. Ahora, la otra cosa que debemos de tener en cuenta es que el factor de riesgo, la importancia que tiene para la medicina preventiva está en relación con estos tres elementos. Uno, el grado de asociación. Y ya mire esa palabrita que dice, ¿no? El grado de asociación. Y el grado de asociación lo vamos a determinar a través de las medidas de la fuerza de asociación, que son el OR y el RR. ¿No? Entonces, miren, entonces, ¿de qué depende el factor de riesgo o la importancia que tiene el factor de riesgo para aplicar medidas preventivas? Uno, del grado de asociación. ¿Cómo vamos a determinar el grado de asociación? A través de las medidas de la fuerza de asociación. Entonces, no solamente decir, el sedentarismo, el riesgo relativo del sedentarismo con relación a la obesidad es de 8. No solamente decir eso, sino la otra cosa que debemos de tener en cuenta, ¿qué tan frecuente es el factor? O sea, dice, hay una fuerza de asociación muy alta, pero el factor de riesgo es raro. Entonces, ¿para qué voy a intervenir? Tenemos que analizar el otro elemento, que es la frecuencia del factor. Y la otra, la posibilidad de prevenir, ¿no? Dice, hay una fuerza de asociación importante, es un factor de riesgo frecuente en la comunidad, pero saben que no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué hago yo un plan de prevención del factor de riesgo? Entonces, cuando ustedes estén frente a un factor de riesgo, deben de considerar estas tres cosas. Una, el grado de asociación. Dos, qué tan frecuente es en la comunidad. Y la frecuencia la podemos determinar a través de la prevalencia o a través de la incidencia. Y la otra, la posibilidad de prevenirlo. ¿Hay manera de prevenir o no hay manera de prevenir? Si respondemos afirmativamente a esas preguntas, evidentemente vamos a aplicar y vamos a decir que este factor de riesgo tiene importancia para la medicina preventiva. Bien, entonces ya hemos revisado riesgo, factor de riesgo, enfoque de riesgo.
hemos clasificado los factores de riesgo. Lo que les decía, dependiendo del enfoque que le demos, un factor de riesgo puede convertir, o mejor dicho, un daño a la salud puede convertirse en un factor de riesgo. Esto ya lo van a ver ustedes. Esto se veía en mi época, cuando yo estaba estudiando, hace mucho tiempo. Cuando hice pediatría se veía estos casos. Este es un paciente que ya lo van a ver en foto nomás, así como muchas enfermedades que ya ven ustedes en la fotito nomás. Este es un paciente con marasmo, es un niño marasmático, con déficit calórico fundamentalmente, ¿no? Entonces, si yo voy a, dependiendo, dice, un factor de riesgo puede ser considerado un daño, ¿de qué va a depender? Va a depender de la hipótesis que nosotros exploremos. Si decimos, si vamos a asociar embarazo múltiple, bajo peso al nacer y enfermedad diarreica, y van a ver ustedes cómo va a ir variando esta relación que vamos a identificar. Ejemplo, dice, el daño que yo voy a analizar es el bajo peso al nacer. Entonces, los factores de riesgo que están relacionados con el bajo peso son pobreza, analfabetismo de la madre, nutrición deficiente y enfermedad recurrente. Esos son los factores de riesgo para el daño llamado bajo peso al nacer. Si yo analizo la situación de cuáles son los factores de riesgo para gastroenteritis, miren, el daño que era bajo peso al nacer se convierte en un factor de riesgo para que la persona sufra gastroenteritis. Igualmente que la pobreza, el analfabetismo, el destete prematuro y el agua contaminada. Y si yo analizo la muerte, miren, el bajo peso al nacer, que era un daño, la gastroenteritis, que era un daño, se ha convertido en un factor de riesgo. Además del analfabetismo, además de la pobreza, además de la terapia de retractación oral tardía. Entonces, lo que les quiero decir es de que no, profesor, usted dijo que el factor de riesgo, o mejor dicho, el daño no puede ser factor de riesgo, no es así. Un daño, dependiendo de la hipótesis que nosotros planteemos, puede convertirse en un factor de riesgo. Ya les he demostrado, haciendo el análisis del recién nacido de bajo peso, haciéndoles el análisis del paciente con enfermedad diarreica y haciéndoles el análisis de la muerte como efecto o consecuencia de los factores de riesgo que hemos analizado. Bien, ahora llegamos a medir a la medición del riesgo. O sea, para responder esa primera pregunta, ¿qué tan fuertemente está asociado? ¿Cuál es la fuerza de asociación entre el factor y la ocurrencia del daño? Para eso tenemos que hacer la medición del riesgo. Y recuerden esto, miren a lo que les digo, la medición de asociación es un indicador del efecto. Luego, la asociación va a depender de la medición, ¿no? De la medición que utilicemos. Pues si vamos a tener incidencias, vamos a calcular riesgo relativo. Si no vamos a tener incidencias, vamos a calcular como medida de asociación, de la fuerza de asociación, el OR. A eso se refiere la segunda idea que está ahí. Y luego, la otra cosa que no se olviden nunca, porque cuando dan el examen se olvidan, de que cuando ustedes les dan una información, lo que tienen que hacer es construir su tabla de 2×2. Eso es lo primero que tienen que sistematizar. Cuando ustedes tengan información desordenada, lo primero que tienen que hacer es sistematizar la información. Si ustedes sistematizan la información, ya van a tener una idea más clara de qué es lo que desean. Y eso no solamente para epidemiología, para todo, para cuando estudien fisiología, tienen que sistematizar su información. Y en este caso epidemiología, sistematizar en términos de la famosa tablita de 2×2. ¿Qué es esta? Esta es la famosa. Y ahí les digo, miren, no se confundan con lo que hemos revisado la semana pasada, que viene a ser pruebas diagnósticas, donde también para el uso de pruebas diagnósticas de variables dicotómicas usamos tabla de 2×2, ¿se acuerdan? ¿Y qué significaba A para pruebas diagnósticas? ¿Qué era A? Era, cuando hablamos de pruebas diagnósticas, los verdaderos positivos, ¿cierto? Acá, ¿cómo se llamará? Serán los enfermos expuestos.
Son los enfermos expuestos. Enfermos. Ahí, cuando hablamos de enfoque de riesgo, ya no hay verdaderos positivos ni negativos. ¿Ya? A se llaman verdaderos positivos. Enfermos expuestos. Enfermos expuestos. B sería los no enfermos expuestos. C sería los enfermos no expuestos. ¿Está bien? Los enfermos no expuestos. Hay acá donde les he puesto el efecto, ustedes van a ponerle acá, donde dice el efecto, ustedes le ponen el daño, la enfermedad. Tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Presente, ausente. Factor, familiar con tuberculosis, familiar sin tuberculosis. A eso me refiero. Esto es, efecto es el daño. Enfermo, no enfermo. El factor de riesgo, presente, ausente. Pues no se confundan con pruebas diagnósticas. Y les decía, A son los enfermos expuestos. B son los no enfermos expuestos. C son los enfermos no expuestos. D son los no enfermos no expuestos. ¿Qué cosa es A más B? Todos los expuestos. ¿Qué es C más D? Todos los no expuestos. ¿Qué es A más C? Todos los enfermos. ¿Qué es B más D? Todos los no enfermos. ¿Qué es N? La población total. Conociendo esta tablita van a poder calcular incidencia en expuestos e incidencia en no expuestos. Entonces es importante que recuerden no como A, B, C, D, sino qué cosa es A, qué representa B, qué representa C, D, A, B y cada uno de estos datos que les estamos poniendo acá. Y ahí está la manera de medir la relación entre el factor de riesgo y los daños a la salud. Y todo esto que están viendo acá sale a partir de la tabla de 2×2. ¿Cómo medimos la relación entre el factor de riesgo y daños? Medimos a través del riesgo absoluto, a través de las medidas de la fuerza asociación, a través de las medidas de asociación, ya les decía chi cuadrado, prueba exacta de Fisher, T de Student y todo el resto de otras pruebas de hipótesis que ustedes conocen. Esta es una medida de la fuerza de asociación, riesgo relativo, IOR, medidas de la fuerza de asociación, riesgo relativo, IOR, y todas estas medidas de acá son medidas de impacto potencial. ¿Ya? Riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional. Entonces repito, para medir el riesgo tenemos el riesgo absoluto, tenemos las medidas de la fuerza de asociación que son riesgo relativo y OR, tenemos medidas de asociación, las pruebas de hipótesis, las pruebas estadísticas de hipótesis, y tenemos las medidas de impacto, riesgo atribuible, fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional y fracción atribuible poblacional. Ya les pongo ahí al costado, que dice riesgo absoluto a través de la tasa de incidencia acumulada o a través de la densidad de incidencia. Podemos calcular el riesgo absoluto. Eso ya lo hemos tratado, entonces no hay necesidad de que repitamos. Medida de asociación, la más usada en tabla de 2×2, chi cuadrado. O prueba exacta de Fisher, pues, ¿no? Dependiendo del n que tenga nuestra tabla de 2×2. Riesgo relativo, incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos. Razón de incidencia, recuerden que cuando hablamos de razón, yo les dije, hay una razón de incidencia que la vamos a ver más adelante y que se va a llamar riesgo relativo, ahí está, riesgo relativo. Riesgo atribuible, incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Fracción atribuible, incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos multiplicado por 100. Riesgo atribuible poblacional, incidencia total o poblacional menos la incidencia en los no expuestos. Fracción atribuible poblacional, incidencia total menos incidencia en no expuestos sobre la incidencia total multiplicado por 100. OR, razón de productos cruzados, A por D sobre B por C. Listo. Entonces, ya tienen el resumen. Ahora vamos a ir analizando cada uno de ellos. Riesgo absoluto, les vuelvo a repetir, expresa la probabilidad real de que una enfermedad, accidente o muerte ocurra dentro de un periodo determinado. ¿Quiénes miden? Tasa de incidencia acumulada y densidad de incidencia.
Y nuevamente repetimos, representa una medida de la probabilidad de pasar. Esto que está escrito acá está igual descrito en la clase que hicimos de incidencia. Dice lo mismo. Esto también, ustedes saben, esto es medida de asociación. No se olviden, la medida de asociación se llama chi cuadrado. Esto ya han hecho ustedes. En el examen no se preocupen, no se angustien en aprender de memoria la fórmula o en traer en su calculadora la fórmula porque no les preguntamos. No tiene sentido. Ya no tiene sentido de que yo diga, calcule usted si existe asociación. No tiene sentido, porque esto ya lo han hecho en estadística. ¿Qué tiene sentido? Que ustedes sepan interpretar. Eso tiene sentido. Y para que sepan interpretar así, no sepan nada de estadística, y comiencen ustedes a leer un artículo, se van a dar cuenta fácil. Todas las tablitas de 2×2 utilizan un valor de chi cuadrado. ¿Se acuerdan? Hay una tabla. ¿Ustedes han usado la tabla todavía? ¿O ya no usan? Porque si yo les pregunto, el profesor, ya nosotros la computadora, ¿no? Porque hay una tabla de chi cuadrado, ¿cierto? Para ver el chi cuadrado tabular se llama. El chi cuadrado de la tabla. Claro. Entonces el chi cuadrado tabular para la tabla de 2×2 se calcula así. Dice chi cuadrado con un 95% de confianza y un grado de libertad. Ese chi cuadrado tabular de la tabla es esto, 3.84. No se olviden, eso sí tienen que acordarse, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque yo teniendo mi chi cuadrado tabular calculado en la tabla, voy a comparar con mi chi cuadrado calculado. El chi cuadrado calculado lo que hicieron ustedes, pues, ¿no? Esa fórmula, n por a por d menos d al cuadrado sobre, o lo otro que sea, lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Con eso calculaban el chi cuadrado. Entonces, ese chi cuadrado calculado lo tienen que comparar con el chi cuadrado tabular. Facilito, mire, comparar el chi cuadrado calculado con el chi cuadrado tabular. Recuerden esto, si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular, entonces mi resultado es estadísticamente significativo. Si mi chi cuadrado calculado es mayor que mi chi cuadrado tabular, entonces mi resultado es estadísticamente significativo. Y como yo he calculado con un 95% de confianza, mi p-valor, ¿no? P-valor va a ser menor de 0.05. Eso es lo que aparece, pues, en los trabajos que ustedes desarrollan. Eso es lo que tienen o que revisan. Pues dice, valor de P. Tienen que saber que lo que hicieron. En cambio, si el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado tabular, entonces el resultado no es estadísticamente significativo. Eso está en el MOPES, que yo les he subido en el aula virtual. Lean en teoría y una lectura sobre esto. Ya les he dado la pauta. Ahí están los ejercicios, incluso cómo se calcula, cómo se hace, al final tienen los resultados. Apliquen esto, porque yo, como les digo, en el examen no les voy a tomar calculen. Con toda seguridad, duerman tranquilos si que están pensando en aquello. Luego tenemos la medida de la fuerza de asociación. Esto sí se llama riesgo relativo. Expresa la razón de incidencia. ¿Qué es incidencia en expuestos sobre la incidencia en no expuestos? ¿Cómo calcular el riesgo relativo? Ahí están los pasitos, les estoy dando aquí. Primero construya la tabla 2×2, miren lo que les digo. Ahora, yo digo, a veces hay estudiantes, yo he tenido algunos estudiantes que no les gusta la matemática, tienen gran capacidad, ellos no hacen la tabla, ¿no? Anotan y sacan. Tampoco es necesario, ¿no? Pero yo particularmente sí tengo que hacer mi tablita 2×2. Y seguramente muchos de ustedes también. Entonces, lo primero que tienen que hacer es construir la tabla de 2×2 para sistematizar la información. Segundo paso, calcula la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Tercer paso, divida la incidencia en expuestos entre la incidencia en no expuestos. Y luego, interpreta el resultado. ¿Qué es lo más difícil? Esto último, interpreta el resultado. Que lo demás les voy a decir, es más, para ayudarlos, pero aprendan cómo se hace. Hay un programita que se llama OpenEpi. Los que tienen internet ahorita ponen OpenEpi y les va a salir un programa que es gratuito.
y le va a decir ahí tabla de 2×2, ponen enter y le va a hacer una tablita de 2×2 entre los datos, pero dice, y ahí ponen los datos de la tabla y luego dice resultados y le va a dar todos los resultados habidos y por haber. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Interpretar. OpenEPI, es gratuito y no tienen que bajar nada. De frente está, entran en su calculador, en su teléfono y seguro que OpenEPI, ahí está. No hay necesidad de bajar ni nada. Cierran y vuelven a cerrar. ¿Qué es lo difícil de esto? Pues no interpreten los resultados porque OpenEPI no les da los resultados. No les da la interpretación, les da el resultado pero no la interpretación. Bien, entonces decimos lo primero, hacemos la tabla de 2×2, ya está, nuestra tablita de 2×2, volvemos a repetir. Luego determinamos la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. ¿Cómo se calcula la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos? Son los enfermos expuestos, incidencia en expuestos. Los enfermos expuestos entre el total de los expuestos. Dicho más fácil, A sobre A más B. Enfermos expuestos entre el total de los expuestos. La incidencia de los no expuestos son los enfermos no expuestos entre el total de los no expuestos. Incidencia total o poblacional, todos los enfermos entre la población, entre N. Entonces, cuando ustedes quieran calcular todo lo que les vamos a pedir y en su ejercicio que van a presentar seguramente la semana que viene todavía, tienen que calcular, yo les sugiero, hagan su tablita y luego calculan incidencia en expuestos, incidencia en no expuestos, incidencia total. Cada uno de ellos. Y después reemplazan de acuerdo a la fórmula. Riesgo relativo, incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. Ya está. Si tienen el resultado, lo que sí les pido de que las incidencias calcúlenlas como les hemos enseñado. Numerador, denominador y el factor de expansión. No lo dejen 0.056, no, 56 por 100 o 56 por 1000. ¿Ya? Hagan así. ¿Por qué? Porque cuando a veces hacen sin tener en cuenta lo que les hemos enseñado, tienen problemas al momento de calcular los indicadores que les estamos enseñando. Listo, entonces eso es lo que hemos hecho. A sobre A más B, incidencia en expuestos, la incidencia en no expuestos. Nuevamente para repetirles, enfermos expuestos sobre el total de los expuestos. Enfermos no expuestos sobre el total de los no expuestos. Y esta es otra cosita que recuerden, esto de acá. Yo lo que les decía, el OpenEPI les va a dar el resultado, pero tienen que interpretar. Y para interpretar tienen que recordar estos valores. Riesgo relativo igual a 1, no existe asociación. Riesgo relativo mayor que 1, el factor es un factor de riesgo. Riesgo relativo menor que 1, el factor es un factor protector. Entonces si yo veo, por ejemplo, lactancia materna, pongo como en la primera fila y luego pongo no lactancia materna, me va a salir un RR menor de 1. ¿Por qué? Porque la lactancia materna va a ser protector para diarrea, por ejemplo, ¿no? En cambio, si pongo no tiene agua domiciliaria y tiene agua domiciliaria y tengo dengue y no dengue, si el RR me sale 2, voy a decir, aquellos que no tienen agua intradomiciliaria tienen 2 veces el riesgo de sufrir de dengue que aquellos que tienen agua intradomiciliaria. Entonces recuerden esto. Y ya para más memoria, para que memoricen mejor, y ustedes que tienen muy buena memoria, ahí están los rangos. Usualmente no me gusta preguntarles así, ¿no? Usualmente no les pregunto, diga usted si es beneficio grande, moderado, insignificante, o riesgo insignificante, moderado o elevado. Usualmente no les pregunto así. Yo les sugiero, para el tema del ejercicio que están haciendo, como tienen la tablita, pónganle, pues, ¿no? Para que sorprendan a su profesor y le digan, profesor, el riesgo es de 2.5, es un riesgo moderado, ¿no? O es 6, es un riesgo elevado. O me ha salido 0.5, es un beneficio moderado. ¿Ya? Para fines del ejercicio les sugiero que usen esta tablita. Y este es el otro concepto, la significancia estadística, que a veces hay problemas.
cuando nosotros calculamos el riesgo relativo y todas las mediciones, ¿no? Ahora ya no nos piden la medición puntual. Recuerden que cuando hablamos de sensibilidad y especificidad también hablamos un intervalo de confianza, ¿se acuerdan? Cuando se dice, para recordar, cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, cuando decimos que el resultado que obtenemos no es estadísticamente significativo, cuando el intervalo de confianza incluye ¿cuánto? No. Sensibilidad y especificidad, yo les dije a 0.5. ¿Se acuerdan? Pregunta de examen. Yo les dije. Y incluso hicimos el ejercicio porque le presenté la fórmula y le dije, no solamente que sea 60% la sensibilidad, sino hay que ver el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza dice de 0.40 a 0.8, ¿incluye o no incluye 0.50? Si incluye, me dijeron ustedes, esto no es significativo. En cambio, cuando hablamos, para esto sí vale 1. Cuando hablamos del riesgo relativo, el punto de referencia es la unidad. Si el intervalo de confianza incluye, hay a veces el problema de entendimiento. El intervalo de confianza es una distancia pues, entre un valor inferior y un valor superior. Eso se llama intervalo, pues, ¿no? Intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza incluye a esto, a 1, decimos que no es estadísticamente significativo. Si el intervalo de confianza no incluye a 1, entonces es estadísticamente significativo. Esta barrita, si me sale, por ejemplo, un RR o un OR de 0.6, la barrita puede ir de acá, pues de 0.9 a 0.4. ¿Incluye a 1? No, no es estadísticamente significativo. Para la parte superior, perdón, es estadísticamente significativo, porque no incluye a 1. ¿No? De nuevo, repito, me sale un OR de 0.4. Mi intervalo de confianza va de 0.3 a 0.8. ¿Incluye a 1 o no incluye a 1? No incluye a 1. Si no incluye a 1, como dice acá, entonces el resultado es estadísticamente significativo. En cambio, si incluye a 1, si este intervalo está yendo de 0.9 hasta 3, vamos a suponer que el riesgo relativo es 2. Y me sale el intervalo de confianza es 0.9 hasta 3. ¿Incluye a 1 o no? Sí, entonces no es estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinar si el riesgo relativo es significativo? ¿Qué significa que el intervalo de confianza incluya o no a la unidad? Es la pregunta, ¿no? Entonces, determinamos que es significativo si el OR o el RR no incluye al 1, al valor 1 en ese recorrido. Ya vamos a ver con el ejemplo, el ejercicio que les hemos puesto acá. Esto también para que no se olviden, medida de asociación es diferente a medida de la fuerza de asociación. Ya les dije, ¿no? Medida de asociación son las pruebas de hipótesis, chi cuadrado, pruebas de Fisher, etc. Y medidas de la fuerza de asociación, ¿cuáles son? Las medidas de la fuerza de asociación. Y OR, exacto. Acá tenemos este ejercicio. Usualmente, cuando viene una pregunta para que apliquen, les va a venir así escrito, pues, ¿no? Con el objetivo de determinar el efecto, bla, 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 bla. Lo que ustedes tienen que hacer, bla, bla, traducir en esta tablita. Entonces, identificar el daño, cáncer, no cáncer, y identificar el factor de riesgo. Hábito de fumar, sí, no. Y luego, con la información que hay acá, construyen pues, la tablita, ¿no? Por ahora, por ejemplo, para que acá hay una pregunta, hay una palabrita clave también que tienen que recordar. Por eso yo les digo, todo lo que vamos desarrollando tienen que ir aprendiendo, no memorizando, aprendiendo. Yo les puse a ver, cuando hablamos, hicimos la analogía. Cuando hablamos de incidencias, decimos que se trata de una fotografía o se trata de una película. Un video, perfecto. ¿A qué viene esta reflexión? Acá hay una palabra clave. Acá, ¿qué calcularíamos? A ver, lean, a ver. El que responde le gana su punto. La anoto y le digo a su profesor de seminario que le ponga
2 puntos más. Ustedes son motivados por la nota. ¿Es foto o es película? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ¿qué más? Por años, nos dice acá su compañera, ¿qué más? Otro datito. ¿Qué tal si no le pongo los años? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más tú dijiste? Seguimiento. Ya, eso no se olviden, ¿ah? Miren, cuando dice, se hizo el seguimiento, esta es una película, pues, entonces, nombre y nombre, me dan acá. Yo, al final te acercas para ponerte tu nombre y tú también. Listo. Ya, entonces, esto es una, y si es película, ¿qué vamos a calcular? Incidencia. Y si podemos calcular incidencia, ¿qué medida de la fuerza de asociación vamos a calcular? La razón de incidencia, llamada riesgo relativo, pues. ¿Ven qué epidemiología es fácil? Entonces miren, seguimiento, ahí está la palabrita, se hizo el seguimiento, ya. Todavía dice durante 20 años, ya. Entonces, esta es una película. Acá se puede calcular incidencia. Y si hay incidencia, puedo calcular el riesgo relativo. Porque si no les dicen incidencia, vamos a suponer que no les dicen no les dicen seguimiento, y le dicen qué medida de asociación, o calcula la mejor medida de asociación, lo que tienen que calcular es el OR, no se olviden. Porque eso ocurre, en el examen yo les pongo esto, y les digo, marque lo correcto. ¿Cuál es la fuerza de asociación? ¿Para qué? Para que ustedes vean primero esto. El profesor dice seguimiento, entonces acá es incidencia. Lo que tengo que calcular, el que sabe lo va a hacer bien. Puede decir, tengo que calcular RR. El que no sabe va a calcular lo que quiere. Y si de suerte le digo, calculó el riesgo relativo. Y si no, va a calcular el OR, pues, porque dentro de las respuestas también va a estar el OR, ¿no? Entonces, acá está la respuesta, hice bien. Pero vean, pues, porque estas son preguntas que sirven para que ustedes apliquen. Porque conoce, comprende y aplica, ¿cierto? Hasta ahí tenemos que llegar. Entonces, teniendo esta información, ya saben muy bien lo que tenemos que calcular, es la medida de asociación chi cuadrado. Eso no es estadísticamente significativo. Salió el chi cuadrado calculado 231.55. ¿Eso no es estadísticamente significativo? Sí es significativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es mayor que el chi cuadrado tabular, que es 3.84. Listo. ¿Ve? Ahí está, ya les he puesto el tabular, entonces ya comparo. Recuerden este punto, este valorcito es importante, esto sí es importante. Que recuerden la referencia. Decisión, entonces existe significancia estadística. Ya está. P-valor menor de 0.05. ¿No? P-valor, ¿por qué? Porque tenemos 95% de confianza. Porque si calculamos el chi cuadrado con un grado de libertad y 99% de confianza, este valor va a variar. Pero acá, como es 95%, decimos que el p-valor, o sea, el valor p es menor de 0.05. Estadísticamente significativo. Listo. Les decía incidencia en expuestos, ¿está bien? Incidencia en expuestos y el riesgo relativo. ¿Cómo se interpreta? Y el intervalo de confianza. Entonces, primera pregunta, ¿este resultado es o no es estadísticamente significativo? Entonces, miren, el razonamiento de ustedes tiene que ser así. Para yo decir, primero mi teoría, pues, ¿no? Para yo decir que es estadísticamente significativo, no debe contener la unidad. ¿Ese intervalo contiene la unidad? ¿A 1? No, entonces ¿es o no es estadísticamente significativo? Sí es estadísticamente significativo. Ahí veo que tienen dificultades ustedes a veces, ¿no? Yo digo, ¿este valor incluye a 1? No, no incluye a 1, porque 1 está debajo de 2.35, ¿cierto? Si hacemos, hagan como el gráfico que yo he hecho, pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pongan en una línea y luego pongan de dónde a dónde va este valor y van a darse cuenta de que este valor, este intervalo no incluye a 1. Está por encima de 1, ¿cierto? 1 está por debajo. Entonces va de 2.35 hasta 3.08.
Por lo tanto, este riesgo relativo es estadísticamente significativo. Quiere decir de que efectivamente el hábito de fumar es un factor de riesgo. ¿Cómo se interpreta? Dice, aquellos que fuman tienen 2.69 veces, miren lo que les digo también, 2.69 veces, no veces más, sino veces el riesgo de sufrir de cáncer de pulmón que aquellos que no fuman. Eso dice el riesgo relativo. ¿Está bien? Listo. Entonces, conclusión. Si quieren, concluyen así, ¿no? Dicen, el hábito de fumar es un factor de riesgo. Si quieren, ponen un factor de riesgo elevado. Y este resultado es estadísticamente significativo, lo que traduce que no es producto del azar. Listo. Y eso es lo que tienen que interpretar cuando hagan su trabajo de investigación. Eso es lo que se interpreta. Calculan. OpenEpi le saca rapidito. Les va a sacar el valor de chi cuadrado. Le va a sacar los dos valores, me parece que saca el RR y el OR. Entonces ustedes con sus amplios conocimientos de epidemiología lo que tienen que escoger es el RR. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estudio de seguimiento. Ahora vamos a hablar de las medidas de impacto. Y ahí tenemos las medidas de impacto en expuestos. ¿Ya? Miren, miren. Medidas de impacto. Hay medidas de impacto en los expuestos. Y ahí tenemos el riesgo atribuible y la fracción atribuible. Y tenemos la medida de impacto en la población, que son el riesgo atribuible poblacional y la fracción atribuible poblacional. La otra cosa que, para que no se confundan también, yo les he puesto acá, fracción atribuible a secas. Cuando dice fracción atribuible, es la fracción atribuible en los expuestos. ¿Ya? Fracción atribuible, fracción en expuestos. También le llaman FER, fracción etiológica de riesgo. Si ustedes revisan los libros, dice el FER, esa es la fracción etiológica de riesgo, es lo mismo que nosotros les estamos diciendo que es la fracción atribuible en los expuestos. También le llaman riesgo atribuible proporcional. Entonces, para no complicarnos, vamos a hablar que se trata de la fracción atribuible en expuestos o la fracción atribuible a secas. Estamos hablando de fracción atribuible en expuestos. ¿Está bien? Y cuando hablamos de la fracción atribuible poblacional, se llama también fracción etiológica poblacional o también riesgo atribuible poblacional proporcional. Parece un trabalengua, ¿no? Entonces no nos confundamos. Fracción atribuible y fracción atribuible poblacional. ¿Está bien? En cambio, en el tema de riesgo atribuible y riesgo atribuible poblacional. Estas medidas, el riesgo atribuible y la fracción atribuible, se aplican en los expuestos, como dice acá. El riesgo atribuible poblacional y la fracción atribuible poblacional, impacto en la población. Riesgo atribuible indica lo que puede esperar que suceda con el daño a la salud de los expuestos, en los expuestos, si se suprime el factor de riesgo que está produciendo el efecto. Riesgo atribuible, incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Ahí a veces se confunden con lo que hemos visto en pruebas diagnósticas, no se confundan. Entonces, el tema del enfoque de riesgo, ya estamos hablando acá de factores de riesgo. Incidencia en expuestos menos la incidencia en los expuestos. Es decir, la incidencia entre los que fuman menos la incidencia entre los que no fuman. ¿Cuántos casos vamos a evitar que ocurran de cáncer pulmonar si los que fuman dejan de fumar? Eso nos dice el riesgo atribuible. O sea, si dejan de fumar los fumadores, ¿cuántos casos de cáncer de pulmón vamos a evitar? Eso nos permite responder el cálculo del riesgo atribuible. Entonces acá dice, si eliminamos el factor de riesgo, la incidencia, es decir, el número de casos por cada 1000 habitantes en que se reducirá, será de 24.3. Dicho de otra manera, si yo hago que los que fuman dejan de fumar, ¿qué incidencia tendrían? Para que piensen, si
los que fuman dejan de fumar, ¿qué incidencia tendría? De los que no fuman, pues profesor, dígame. ¿Y cuánto es la incidencia de los que no fuman? ¿Cuánto es? Esto es, y si les he dicho, esto es incidencia, esto es el ejercicio que hemos venido anteriormente, calculé incidencia en expuestos, incidencia en opuestos. ¿Se acuerdan o no? A ver, vamos a retroceder. Acá, ¿no? ¿Esto era? Ya, eso, pues, ¿no? Si no me he equivocado, es eso. Entonces acá vamos a hacer con este ejercicio mejor. A ver, anoten ustedes, ¿ah? Ya vamos a trabajar acá para que no se confundan. Vamos. Incidencia en expuestos, 52.63. Menos la incidencia en los puestos, 19.53. ¿Cuánto sale? A ver, rapidito. 52.63 menos 19.53. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 33.1 por 1000. Entonces, el riesgo atribuible es de 33.1 por 1000. ¿Qué significa eso? Significa que si eliminamos el hábito de fumar, vamos a reducir la incidencia de cáncer de pulmón en 30.1 por 1000. Por eso les decía, si yo hago que estos que fuman dejan de fumar, ¿qué incidencia deberían tener? Pregunta de examen. De los que no fuman. ¿Cuánto es la incidencia de los que no fuman? 19.53. ¿En cuánto hemos reducido el riesgo de sufrir de pulmón si los que fuman dejan de fumar? En la diferencia de 52.63 por 1000 menos 19.53 por 1000. Con una gráfica les vamos a mostrar ya ahorita para que vean una gráfica. Entonces, con este otro ejemplo, si la incidencia es de 29.1 por 1000 en los expuestos y la incidencia en los no expuestos es de 4.97 por 1000, la reducción será de 24.13 por 1000, ¿no? O sea, sí, dicho de otra manera, si los que fuman dejan de fumar, tendrán esta incidencia. ¿En cuánto se reducirá? En 24.13 por 1000. Eso se llama riesgo atribuible. Si eliminamos el factor de riesgo, ¿cuántos casos vamos a evitar de la presencia del daño? Fracción atribuible, dijimos, es la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. O sea, el riesgo atribuible, ¿cierto? Sobre la incidencia en expuestos. Nos dan 0.8292, igual a 82.92%. ¿Por qué? Porque la fracción atribuible es incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos sobre la incidencia en expuestos multiplicado por 100 y nos da 82.92%. ¿Esto qué nos dice? ¿Cuál es la probabilidad en la cual se reducirá la ocurrencia de la enfermedad si eliminamos el factor de riesgo? Dicho de otra manera, si hacemos que los que tienen el factor de riesgo dejen de tener el factor de riesgo, la enfermedad se reducirá en 82.92%. Si antes fumaba y ahora dejan de fumar, vamos a evitar que ocurra 82.92% de casos de cáncer. Acá les he traído este ejemplito. Ahí está. Miren. Dice, riesgo atribuible. ¿Cuántos casos? Miren lo que dice. ¿Cuántos casos de cáncer pulmonar se puede atribuir al hábito de fumar? O sea, si retiramos el factor de riesgo de los expuestos, ¿en cuánto disminuirá la incidencia? Lo que les hemos explicado, ¿cierto? Y la fracción atribuible dice, si una persona que fuma tiene cáncer de pulmón, ¿cuál es la probabilidad de que haya tenido cáncer de pulmón debido al hábito de fumar? Dicho de otra manera, si retiramos el factor de riesgo de los expuestos, ¿en cuánto reduciremos la ocurrencia del cáncer de pulmón? ¿Qué les quiero decir? Cuando ustedes calculan el riesgo atribuible, lo que vamos a determinar es cuántos casos de cáncer se van a evitar.
¿Cuántos casos de cáncer? ¿Por qué? Porque vamos a decir de cada 1000, 32, ¿no? O de cada 10.000, 40. En cambio, cuando hablamos de la fracción atribuible, lo que vamos a responder es cuál es la probabilidad que existe de que reduzcamos la ocurrencia de la enfermedad si eliminamos el factor de riesgo. Aquí está lo que les mencionaba, dice, esta es la incidencia en los expuestos y esta es la incidencia en los no expuestos. ¿Cuál es la magnitud de la reducción? Es esto, 32.83. ¿Esto qué sería? 32.82 por 1000. ¿Qué sería esto? ¿Qué valor? ¿El riesgo atribuible o la fracción atribuible? ¿Qué sería? Riesgo atribuible, ¿no? Incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. En esta magnitud se va a reducir la ocurrencia de la enfermedad. Por eso dice, ¿cuántos casos de cáncer de pulmón en los fumadores se puede atribuir al hábito de fumar? 32.82 por 1000. Esa es la cantidad de casos de cáncer de pulmón por cada 1000 habitantes que podemos atribuir al hábito de fumar. Fuma, no fuma, y este es el RR. Y esta es la magnitud de la reducción, a eso se refiere. Se reduce en esta magnitud, que es esto de acá. ¿Por qué? Porque si los que fuman dejan de fumar van a tener esta incidencia. Y la reducción de esta incidencia es esta incidencia, que va a ser el riesgo atribuible. Miren, esto ya es el riesgo atribuible poblacional. Está referido, por lo tanto, a la incidencia total. A la incidencia total, ya no a la incidencia en expuestos, sino a la incidencia total menos la incidencia en expuestos. Riesgo atribuible poblacional. Como dice ahí, en la parte de la incidencia en la población que puede atribuirse al factor. Permite saber cuánto puede reducirse la incidencia en la población si se retira el factor de riesgo. Entonces ya no es en los fumadores, sino es en la población. Ya no es en los que no tienen agua potable, sino es en la población total. Y el riesgo atribuible poblacional es la incidencia total menos la incidencia en los puestos. La interpretación es la misma, ¿no? ¿Cuántos casos de cáncer de pulmón en la población, y acá es en la población, se puede atribuir al hábito de fumar? Entonces se puede atribuir al hábito de fumar 4.93 por 1000. O dicho de otra manera, por cada 1000 se puede atribuir al hábito de fumar en la población, por cada 1000, 4.93 casos de cáncer pulmonar. O de otra manera, si eliminamos el factor de riesgo en la población, reduciremos la incidencia de cáncer de pulmón en 4.93 por 1000. Fracción atribuible poblacional. Muestra la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores de riesgo causales desaparecieran de la población total. Miren la diferencia, dice, es la parte de la incidencia, ¿no? Y miren lo que dice acá, la proporción, mide o muestra la proporción en que el daño, o la probabilidad en que el daño podría ser reducido si se eliminan los factores de riesgo en la población. El otro concepto que no se deben olvidar es que fracción atribuible poblacional y riesgo atribuible poblacional se utiliza o es de gran utilidad desde la perspectiva de la salud pública. ¿Ya? A diferencia del riesgo atribuible y de la fracción atribuible que hemos visto anteriormente. Estamos hablando de riesgo atribuible poblacional, fracción atribuible poblacional. Entonces acá interpretaríamos, si eliminamos el factor de riesgo, que es el hábito de fumar, en la población reduciremos la ocurrencia de cáncer pulmonar en 49.79%. Esta es la otra medida de la fuerza de asociación. Tiene todos estos sinónimos, ¿no? Miren, por eso les decía, aprendan bien estas cositas, porque cuando lleguemos a hacer diseños epidemiológicos, y ya hoy día han identificado un diseño, que es un estudio de cohorte, de seguimiento, ahí vamos a calcular incidencia. Entonces ya para la siguiente parte del curso va a ser identifique qué tipo de diseño es y qué medida epidemiológica se puede calcular. Entonces si usted dice, este es un estudio de cohorte, la medida epidemiológica que se puede calcular es incidencia. ¿Listo?
En cambio, si no podemos calcular incidencias y queremos determinar la fuerza de asociación, vamos a calcular el famoso odds ratio, por razón de productos cruzados, o las diferentes sinonimias que están acá, razón de ventajas, demonios, disparidad, probabilidad, posibilidad, productos cruzados. Ahora, yo les digo también, no se martiricen en aprender de memoria ¿por qué? Porque en el examen, de verdad, como yo les digo, no es adivinanza, el examen no es una adivinanza, no a ver quién es el más vivo, que se acordó que la razón de probabilidad es ser igual que otro ratio. No, yo les pongo el OR de siempre. ¿Por qué? Y la pregunta del estudiante dirá, ¿y para qué me pone pues tantas cosas, profesor? ¿No? ¿Para qué? Porque a veces algunos de ustedes leen. Después dicen, el profesor solo dice que eso es ratio, pero yo he leído de que también es razón de probabilidades. Ah, no, pues yo he leído que es razón de ventaja. Ah, no, yo he visto. Ah, por eso les pongo, no para confundirlos ni molestarlos. En el examen no les voy a poner, a ver, diga usted cuál es la razón de momios. Ah, y el que no se acordó razón de momios, ya. Pero si sabe otro ratio, ¿ya? No hay problema. ¿Ya? Permite, igual que el riesgo relativo, el OR es una medida de la fuerza de asociación. También recuerden, por eso dice, mide la fuerza de asociación entre variables dicotómicas en estudios. Esto también anoten así, en estudios transversales y caso control. Yo ya les dije, ¿no? Si en el relato que les ponemos no dice que hay seguimiento, o sea, mejor dicho, traduce de que no es una película, sino es una foto, entonces tenemos que calcular el OR como una medida de la fuerza de asociación. Porque el OR se calcula como medida de la fuerza de asociación solo cuando no tenemos incidencia. En cambio, si tenemos incidencias, podemos calcular el riesgo relativo. Dicho de otra manera, para calcular riesgo relativo requerimos tener incidencias. Si no hay incidencias, no pueden calcular riesgo relativo. ¿Qué vamos a calcular en esas circunstancias como una medida de la fuerza de asociación? El OR. ¿Cuándo? Cuando tenemos estudios transversales o estudios de casos y control. Ustedes seguramente en su trabajo de investigación, algunos van a hacer estudios transversales. Y ahí la medida de la fuerza de asociación que van a calcular va a ser el OR. Y la medida, dependiendo de las variables que tengan, la medida de significancia estadística o de prueba de hipótesis, van a ser pues el chi cuadrado, como yo decía, prueba exacta de Fisher, de Student, o las no paramétricas, ¿no? Pero como medida de la fuerza de asociación van a calcular el OR. Miren lo que dice, es un estimador del riesgo relativo cuando la enfermedad es rara. Eso también a veces no se entiende. ¿Qué entienden ustedes de que el OR es un estimador del riesgo relativo? Que se parece, ¿no? El OR, el resultado del OR se va a aproximar mucho al valor del RR, pero ¿cuándo? Cuando la prevalencia de la enfermedad es rara, o cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Dicho de otra manera, cuando la enfermedad es rara. ¿Y cuándo se dice que la enfermedad es rara? Se dice que la enfermedad es rara cuando la prevalencia es 10 o menos. Para fines del curso estoy diciendo de 10 o menos. Ustedes lean, una literatura dice 30% o menos de prevalencia baja, otro dice 20%. Nosotros, que están aprendiendo, 10%. Y yo les hago énfasis en esto, no para quitarles el ímpetu de que estudien, ¿no? Sino que para que sepan que lo que les vamos a preguntar, porque a veces viene, pero profesor, yo leí que en el libro dice esto. Sí, pues yo también lo he leído, pero pensamos que ustedes están en proceso de formación, entonces les decimos las cosas puntuales, ¿no? Las que deben saber. Entonces, cuando la prevalencia de la enfermedad es 10 o menos, y por lo tanto se trata de una enfermedad rara, el OR se aproxima al riesgo relativo. Si no, pasa esto, pues, ¿no? Esto pasa. Pasa que, conforme la prevalencia aumenta, el OR va a sobreestimar el valor del riesgo relativo. Si el riesgo relativo dijo que era 3 y la prevalencia es 30, el OR va a decir es 4. Sobreestima. En cambio, cuando es menos de 1, lo va a subestimar. El RR va a decir es de 0.8 y el riesgo relativo va
ser 0.8 y el OR debe decir es 0.6. Entonces, en resumen, cuando la prevalencia es baja, el OR es un buen estimador del riesgo relativo. Si la prevalencia aumenta, el OR o va a sobreestimar o va a subestimar al riesgo relativo. ¿Está bien? Sí, por favor. Claro. Les decía, el OR es un buen estimador del riesgo relativo cuando la prevalencia de la enfermedad es baja o cuando la enfermedad es rara. Cuando la prevalencia es alta, el OR va a sobreestimar o va a subestimar al riesgo relativo. Eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este es el RR, acá está el RR. Conforme aumenta la prevalencia de la enfermedad, el OR va a aumentar. Se parece, ¿no? La prevalencia 10 dice es 2 para el RR y para el OR. Acá sigue diciendo que es 2 el RR, pero como aumenta la prevalencia, ya el riesgo relativo, el OR va a sobreestimar, va a estar por encima del riesgo relativo. ¿Y para qué les comento esto? Para que sepan que, no, yo calculo cualquier cosa y es igual. No es igual, pues no. No es igual. Siempre tengan en cuenta de que el valor del OR no va a ser igual que del RR. Va a ser igual solo cuando la prevalencia es baja, 10 o menos. Si es más de 10, o sobreestima o subestima. Interpretación igual, OR igual a 1, mayor que 1, menor que 1. Lo mismo que el riesgo relativo. Y aquí está un ejemplo. A ver, ahora sí interpretan ustedes. Ya vimos el riesgo relativo, la interpretación es la misma, el intervalo de confianza también. A ver, vamos. Voluntarias o voluntarios. Van pensando, a ver. Vamos a irnos allá al fondo. ¿Qué estamos evaluando? A ver, vamos a ver. Lo primero que tenemos que identificar son las variables. ¿Qué variables estamos evaluando ahí? ¿Ya? El sobrepeso. ¿Ya? ¿Con qué? ¿Ya? ¿Qué más? O sea, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? Dependiente sobrepeso. La independiente practica deporte, ¿no? Entonces tengo el factor de riesgo, practica deporte y el resultado es tiene sobrepeso, tiene normopeso. Se entiende de que este es o un estudio transversal o un estudio de casos y controles. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es el OR, ¿cierto? Y ahí hemos calculado el OR. Tienes el resultado. ¿Cómo interpretas eso? Pues presten atención, yo les digo. ¿Tú nos ayudas? Entonces yo te ayudo. Entonces, listo, entonces yo te ayudo. Hay conceptos teóricos que hay que recordar. El primer punto es, tenemos que comparar el OR con ¿qué? Con la unidad. Si el OR es igual a 1, entonces no es un factor de riesgo el factor que estamos evaluando. Si es mayor de 1, sí es un factor de riesgo. Interprétese 2.48 con el intervalo de confianza. A eso me refiero que interprete. Ya, ¿qué más? ¿Ya? Eso no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? ¿Qué rango? ¿Qué cosa hay ahí en ese rango? ¿Qué característica hay? ¿Incluye o no incluye a 1? No incluye a 1.
Entonces, si no incluye a uno, es estadísticamente significativo. Por eso les decía, miren, eso es lo que tienen que aprender, porque ya los que hayan abierto el OpenEpi, pónganle eso y les va a dar toda la información. Entonces, conceptos, y acá a tener en cuenta, que ahorita te doy el uso de la palabra. Primero, cuando yo interpreto el OR o el RR, tengo que ver el valor. Si es mayor de 1, es un factor de riesgo, es decir, si es menor de 1, es un factor protector. Entonces, 2,48. Ah, ya. Entonces, el no practicar deporte es un factor de riesgo para tener sobrepeso. Ya está, ya concluí. Ahora quiero saber más. ¿Cuántas veces es el riesgo de no practicar deporte para tener sobrepeso? Ah, aquellos que no practican deporte tienen 2,48 veces el riesgo de sufrir sobrepeso que aquellos que sí practican. Y este resultado es estadísticamente significativo, por lo tanto no es producto del azar. ¿Listo? ¿Ya? Eso es lo que tienen que aprender, muchachos. ¿Pregunta? ¿Una preguntita? ¿Ya? Claro. Dime. Claro que sí. Salió 2. Mejor tú me ayudas, pues. Y así hacemos los dos. Claro. A ver, vamos. Yo le digo, mejor nos equivocamos acá, que nos equivoquemos en el examen o nos equivoquemos en el paciente. Vale, en este caso, si no me equivoco, es las personas que no practican deporte tienen 2,4 veces más a presentar sobrepeso que las personas que sí practican deporte. Ahí hay un datito que siempre se equivoca. 2,48 veces más. Veces más. ¿Por qué? Pues ustedes siempre deben preguntar, pero profesor, ¿pero por qué no? 2,48 veces más. ¿Saben por qué no? Porque ¿cuál es el referente? El valor 1, pues, ¿no? 1 es referente. No es 0. No puede ser 0 sin 2,48 veces más. Si yo quiero decir veces más, 1,48 veces más. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 1 es el referente. Ahora sí, ¿está bien? Muy bien, muy bien. Entonces, así. Listo. Entonces estamos, ahora sí, si esto han aprendido de verdad, ya dense por satisfechos. Y terminamos, ¿ya? Para que todos... Pues, ¿quieres salir? Sí, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Y ahí está, y ese chi cuadrado que nos dice, a ver, nuevamente para molestarnos. Eso no es estadísticamente significativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mayor que el chi cuadrado tabular, que es de 3,84, ¿cierto? Entonces el p-valor es menor de 0,05. Ya ahí está, acá nuevamente, si tenemos un R de 3,07, ya se ha puesto, los fumadores tienen 3 veces la posibilidad de presentar cáncer de pulmón que los no fumadores, ¿no? Si estamos haciendo el análisis entre fumadores y no fumadores, como factor de riesgo, y cáncer de pulmón y no cáncer de pulmón, y le sale, y en el examen les decimos, se obtuvo un OR de tanto, entonces la mejor interpretación es A, B, C, D, Los fumadores tienen 3 veces la posibilidad de presentar cáncer de pulmón que los no fumadores. No 3 veces más, no se olviden, no pongan 3 veces. Si les pongo 3 veces más, esa no la marquen, pues, ¿no? 3 veces. Ya les he explicado por qué. Ya, practiquen, acá, ¿ven? Así es pues la información epidemiológica. Así es la información epidemiológica. Entonces todo lo que hemos trabajado se reduce a esto. Y eso es lo que van a hacer ustedes. Y es fácil, pues dice asociación entre las características, y el reporte de diabetes. Entonces tenemos los factores, sexo, estado marital, fuma, calidad de vida, grupo de edad, nacionalidad. Tenemos cuál es el N en el cual han trabajado. Tenemos, siempre le ponen el referente porque es con el que comparan, ¿no? Y calculamos los famosos OR. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? Primero, ¿cuáles son los factores protectores? Una miradita rápida.
¿Cuáles son los factores protectores? Ya, género. ¿Qué más? Grupo de edad por años, ¿cierto? ¿Qué más? Nacionalidad. Siguiente pregunta. De esos factores protectores, ¿cuáles son estadísticamente significativos? Y ahí que, miren todo lo teórico, le digo. Género. A ver, no te entendí tu preguntita. O tu respuesta. Dije, ¿cuáles son los factores protectores? ¿Estamos de acuerdo? Identificaron género, grupo de edad y nacionalidad. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál de esos factores protectores son estadísticamente significativos? ¿Está bien? ¿Ya ve? Está bien, está bien. ¿Por qué no puede ser el grupo de edad? Porque incluye a la niña. Ya viste la respuesta. Entonces, mire, para que ustedes interpreten esta información, son dos cosas. Primero dice, ¿es protector o es un factor de riesgo? Protector si es menor de 1, factor de riesgo si es mayor de 1. Siguiente pregunta, ¿cuál de estos es estadísticamente significativo? Ah, tengo que buscar el intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza incluye a 1, no es estadísticamente significativo. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Han dicho género 0.17 a 0.60, grupo de edad, miren, 0.32 a 2.01, 0.75 a 3.15. Estos incluyen a 1, 0.32, 0.33, 4, 5, 6, 0.9, 0.99, 1, incluye a 1. Nacionalidad de 0.45 a 1.36, incluye a 1. Entonces el único estadísticamente significativo es género. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Marque la correcta, les pongo esa tabla y digo, diga usted en esta tabla, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? A, le pongo estado marital, uso de drogas ilegales y fumar, calidad de vida, género, nacionalidad, ya. ¿Ya? ¿Está bien? El fumar, ¿todos están de acuerdo? Entonces, por eso les decía, lo que hacemos teórico, ustedes tienen que luego aplicarlo, ¿no? Yo digo, dígame usted cuál es el factor de riesgo, entonces lo que tienen que hacer es buscar el valor más alto primero, ¿cierto? Luego, ahí no se queden, porque a veces muchos se quedan ahí y marcan y después dicen, pero yo, pero todo eso. Miren el intervalo de confianza, porque puede ser el más alto, pero el intervalo de confianza incluye unidades, ese no vale, descarte. ¿Ya? ¿Está bien? Esas son preguntas de alta complejidad. O sea, ya aplica. Preguntas, si tienen preguntas, no hay ningún problema. Sí. No, primero, la fuerza de asociación nos lo da el valor del OR o del RR. Una vez que identifico eso, hay que ver el intervalo de confianza. Si eso no, el OR, pero el intervalo de confianza me dice si ese valor es estadísticamente exacto. Si no es, lo desecho. Por ejemplo, vamos a suponer que acá es 4 y incluye al 1. A ese no lo voy a marcar, esa no voy a marcar, la que voy a marcar es la otra, que tiene 2.90 por decir, ¿no? Estado marital. ¿Sí? Ok. Y aquí algunas aplicaciones más, a ver. ¿Cuál es el departamento donde hay más riesgo de sufrir de dengue? No veo. Ya, pero teóricamente, ¿qué marcarían ahí? ¿Qué buscarían? ¿Qué buscarían? Ahí viene, la tía, pues la tía. Riesgo absoluto, ¿no? Para decir cuál es el donde hay mayor riesgo, riesgo absoluto. ¿Sí? La tía. Y luego interpretamos. Listo. Acá no se ve tampoco, ¿no? Sí se ve. Factores de riesgo para tuberculosis multiresistente entre pacientes con tuberculosis. Un estudio de caso control.
Entonces, teóricamente, en estudio caso control, ¿qué se va a calcular? El OR. ¿Qué buscarían acá? ¿Qué buscaríamos acá? Primero, siempre les digo, lo primero que tienen que buscar es el OR. ¿Ya? El OR. Este es 1.22, 1.36, 1.42, 0.72, 0.48, 1.97, 1.43 y 5. O sea, tenemos una serie de factores de riesgo y factores protectores, según los resultados que hemos obtenido. Entonces, si se les pregunta el factor de riesgo, buscamos el más alto, ¿no? En este caso es 5. Y luego tenemos que ver el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza dice 1.74 hasta 14.35. Eso no es estadísticamente significativo. Es significativo. Entonces buscan esto y miren cómo se correlaciona el p-valor. Entonces para calcular el p-valor, lo que se ha hecho es calcular el chi cuadrado. Y aquí tenemos los valores. Esta de acá, edad, no es estadísticamente significativa. Y miren, 1.36 y el intervalo de confianza va de 0.59 a 3.10. Y acá tenemos, a ver, este es un estudio de casos y controles. Estos son los casos y estos son los controles. Hubieron 31 casos y 93 controles. Obtuvieron estos resultados, ¿no? Y calcularon estas medidas. Acá les he puesto, creo que ahí está bien, así es. MDR 10, 11, no MDR 12, 76 y ahí está el valor del OR con su intervalo de confianza y el valor P. Entonces a partir de la información se puede construir la tabla de 2×2 y obtener los resultados. Ahí está, eso es lo mismo, 5, intervalo de confianza, 1.74. Esto lo calculé con el OpenEpi, por ejemplo. Ponen estos datos ahí y les da el resultado. Interpretación, aquellos pacientes MDR tienen 5 veces la probabilidad de tener ingresos menores de 100 euros que los pacientes no MDR. El ingreso familiar menor de 100 euros es un factor de riesgo para PVC. Las familias con ingresos menores de 100 euros tienen 5 veces el riesgo de PVC MDR. Ahí están 3 formas de interpretar. A esto sí se vea, que ahora no me van a decir ya que no se ve. Dice, factores de riesgo de desarrollo de tuberculosis entre población pediátrica, una revisión sistemática y metaanálisis. Aquí están los estudios, los casos, los controles, y acá tenemos los resultados de los odds, RAC y los intervalos de confianza. Entonces acá lo mismo, el mismo ejercicio. Si yo les pongo, no les voy a poner una tabla tan grande también, pues, ¿no? Pero esto es para que se ejerciten. Entonces acá ya en la casita, con calma revisen bien. A ver, una pregunta es, ¿cuál es el factor protector más importante? Sería una pregunta. Entonces ustedes chequean, comienzan a ver los valores menores de 1, los intervalos de confianza, aquel valor del OR menor de 1, el más bajo menor de 1, y que tenga un intervalo de confianza que no incluya la unidad, diremos que es el factor protector más importante. Factor de riesgo, buscaré todos aquellos que tienen el valor más alto, veré el intervalo de confianza, y si no incluía uno, diré que este es el que debemos escoger. Entonces ahí están resaltados, este de acá por ejemplo 22, este es el, ¿no? Niños con estado de VIH, factor de riesgo más importante. Y el protector tienen que buscar el valor más pequeño. A ver, preguntas, sí, ahí escucho murmuraciones, preguntas, dudas. Entonces, para eso sirve, ven, la epidemiología. ¿Y esto qué es? No es epidemiología, esto es metaanálisis. Y cuando ustedes sean expositores, cuando los inviten, cuando sean expositores van a tener que presentar esto. Porque si la evidencia dice, la revisión sistemática, los resultados, el metaanálisis. ¿Y qué suerte tienen ustedes que lo están aprendiendo ahora? Y a partir del cuadrito hemos sacado esta tablita también, ¿no? El chi cuadrado, OR, intervalo de confianza, finalmente interprete. ¿Ya?
Listo, ahora ya casi para terminar, los usos del enfoque de riesgo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para el aumento de la cobertura, porque si nosotros identificamos y vemos cuáles son los factores, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo para que, ahora escuchen, ya terminamos, un ratito más. Ya. No les doy descanso para que salgamos, ese descanso todavía lo ocupamos para que ya puedan llegar temprano. Usted se queja muy tarde, acá el profesor se me pasa la línea 206, a las 9:30 pasa la última, ¿no? En algún momento me dijeron, ¿no? Entonces ya no hacemos el espacio y ya en 15 minutos nos vamos. Antes de 15 minutos que termine la clase nos vamos. Ahí hacen su vez. Decía, aumento de la cobertura, por ejemplo. Yo identifico cuáles son los factores de riesgo para que las mujeres se mueran durante el parto. Eso me va a permitir a mí mejorar la cobertura, teniendo en cuenta cuáles son aquellos factores que están involucrados en que una mujer se muera. Asociado a aumento de cobertura también el mejoramiento de los patrones de referencia. Pues, ¿no? Si dice, mira, una mujer de alto riesgo se muere con más frecuencia por hemorragia, esta señora de alto riesgo, a la semana 20 ya tengo que referirla a un establecimiento de mayor complejidad, porque la probabilidad de que se muera por una hemorragia es alta, porque su RR o su OR fue de 6, con un intervalo de confianza estadísticamente significa, no, esta señora 20 semanas tiene que irse ya a un establecimiento de mayor complejidad. Para eso nos sirve también el enfoque de riesgo. Para modificar los factores de riesgo, ya hemos visto, pues, ¿no? Modificar los factores de riesgo. A veces nos sirve, pues dice, ahora que hay tanta información que tienen ustedes, dicen, los ácidos grasos, el aceite de palma, ¿no? Tiene ácidos grasos trans, y los ácidos grasos trans están asociados con problemas cardiovasculares. Entonces, esa información del contexto del enfoque de riesgo me va a servir cuando yo voy a comprar, voy a ver, esto tiene aceite de palma, no lo voy a consumir, pero no voy a consumir mejor, dicen que el aceite de oliva es mejor, y si ya no me alcanza para el aceite de oliva, bueno, el aceite vegetal, pero no aceite de palma. Las galletitas ahí que coman, miren, ahí dice aceite de palma. El problema del aceite de palma es que tiene grasas trans, además. Y la otra cosa, miren, hay estudios que dicen que el aceite de palma es adictivo. Tú te comes una galletita que tiene aceite de palma, te comes 10. Comes una galletita que no tiene aceite de palma, te comes 2. Eso está demostrado también. Entonces, para eso nos sirve, ¿eh? Para modificar los factores de riesgo. Reorganización del sistema de salud regional y nacional con la finalidad, no de esto de reorganización, no con la finalidad de retirar a los trabajadores, sino de ubicarlos de acuerdo a sus competencias para que puedan intervenir en aquellas circunstancias donde hay situaciones de mayor riesgo, ¿no? Luego, para el adiestramiento personal, para nosotros también, ¿no? Dependiendo de las patologías que atendamos y de los factores que traen asociados estas personas, por ejemplo, hipertensión y muerte materna. Entonces tiene que haber adiestramiento del personal. O dengue y manejo de casos. Tiene que haber adiestramiento del personal. Entonces, dentro del sistema formal de atención nos sirve el uso del enfoque de riesgo. Luego también fuera del sistema el autocuidado y atención familiar para la atención comunitaria y para el desarrollo de políticas intersectoriales. Ejemplo de políticas intersectoriales, ahora que se va a venir el verano, vamos a tener dengue. Si analizamos los factores de riesgo de dengue, no solamente es el aumento de temperatura, ¿no? Sino van a ser las condiciones sociales, las condiciones económicas. Y ahí está asociado a la educación, entonces a la disposición, por ejemplo, de nuestros residuos, por ejemplo, al almacenamiento de nuestras cosas en desuso, por ejemplo, el abastecimiento de agua. Entonces, esa información de los factores de riesgo nos va a permitir a nosotros aplicar políticas intersectoriales. Listo, yo creo que hasta ahí quedamos. Un tiempo, muchachos. Como siempre, ustedes son asistentes
asiduos, saquen su hojita y practiquen. ¿Ves? Y ahí está, es un ejercicio simple. Esto se llama forest plot. Todavía van acumulando conceptos. Esto es un forest plot. ¿Qué nos está mostrando? A ver, van sacando su hojita, yo ya les voy explicando para que vayan viendo. Nos están mostrando los resultados de diferentes complicaciones en pacientes diabéticos y la presencia de sarcopenia, o sea, pérdida de masa muscular, sarcopenia. Entonces, lo que han hecho es, están comparando pacientes diabéticos con macrocomplicaciones versus pacientes diabéticos sin complicaciones. Entonces, los casos serían diabéticos con complicaciones y los controles serían diabéticos sin complicaciones. ¿Y qué es lo que están queriendo ver? Si los diabéticos, las complicaciones en los diabéticos es un factor de riesgo para tener sarcopenia. Miren, esto es uso de la epidemiología, lo que ustedes van a hacer, pues, ¿no? O sea, no es, no, que la incidencia sola, no, pero para eso tienen, para que puedan interpretar eso, tienen que conocer